Señoras y señores, muy buenas noches. En este larguísimo puente vamos a dar la bienvenida a cantidad de personas que en estos momentos, hombre, pues vienen a Cantabria como está de moda, pues les vamos a dar la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros y se han estado haciendo zapping en esta jornada de día 7. Mañana es fiesta, mañana es la Purísima, recuerden, es fiesta. Y si hay alguien que está haciendo zapping, pues nada, estamos encantados de que ustedes estén con nosotros en esta noche. Además, esta noche tenemos un plato fuerte, porque hace unos días estuvo en nuestra ciudad y quisimos saber no solamente de él, sino también del partido, contarle muchas cosas, saber qué pensaba nuestro buen amigo Santiago Abascal, presidente de Vox. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué pensaba de cómo están las cosas en nuestro país? Primero vamos a hacer un poquito, abrir boca, ¿no? A estas alturas me imagino que la gran mayoría de todos nuestros espectadores conocen perfectamente lo que es el partido Vox, pero oye, nunca está de más, ¿verdad?, hacer una especial incidencia sobre que el propio Santiago, el propio presidente, nos comente un poquito cómo se fundó Vox, cuántos años tenéis y un poquito la trayectoria. Y luego empezamos a hablar de consideraciones sobre la política de nuestro querido país, que está tan caliente, que imagino que tendrás un montón de cosas que comentarnos. Yo creo que sí. Bueno, Vox es una alternativa política realmente joven, que solo tiene 3 años y que se funda para tratar de dar respuesta y representación a una España que no tenía voz. Es decir, a muchos españoles que se sentían políticamente huérfanos por distintas circunstancias, porque veían que el consenso de los viejos partidos políticos en torno a determinados asuntos, a la economía, al trato con los nacionalistas, a la política antiterrorista, a las cuestiones morales, del derecho a la vida, de la ideología de género, de la memoria histórica, les dejaba al margen. Es decir, una España que siente que no tiene representación, que se siente políticamente huérfana y a la que nosotros queremos dar voz. Y por eso mismo Vox se funda con esa palabra latina que es Vox y que significa voz. Y esa es la razón inicial del surgimiento del proyecto, que, como decía, es muy joven y que a día de hoy ya está en un proceso de maduración muy importante y con presencia en las encuestas y con perspectivas de tener representación en las próximas Cortes Generales. Bueno, y además que vuestra proyección, tenéis muy poquita experiencia en cuanto a elecciones, pero sobre todo en las europeas el cambio, el volumen ha sido brutal, ¿no? Con Alex Vidal Quadras, por lo menos es lo que me he estado preparando. Y te tengo que contar una cosa, a ver si es verdad. Esta mañana cuando estaba hablando con algunos compañeros tuyos de otros partidos políticos, dice, hombre, Santiago, dice, pues estuvo en Nuevas Generaciones. Sí, claro. Entonces, todos los demás sois los enfadados del Partido Popular que dijisteis hasta aquí hemos llegado y queremos ver otra opción de encauzar la política en España. No, yo creo que es importante que me hagas esa pregunta porque hay muchas personas que han percibido a Vox erróneamente y probablemente tengamos nosotros una parte de culpa como una escisión del Partido Popular, es decir, como si fuera un Partido Popular auténtico. Yo creo que esa idea está alejada de la realidad. A Vox, a su dirección, a su militancia, han llegado personas que procedían del Partido Popular, otras personas que estaban en la abstención permanente durante muchos años, que no se sentían representadas, y personas que han votado otras opciones políticas. A mí me han ocurrido cosas que es verdad que me llaman la atención, porque nosotros sí hacemos una mirada a la derecha, no a la izquierda, y de vez en cuando te encuentras algún votante que dice, yo he votado al Partido Socialista y ahora voto a Vox. Y tengo que reconocer que me sorprende y pregunto, pero bueno, ¿cuándo ha votado usted al Partido Socialista? Y esta señora en concreto pensaba que me iba a decir, en la época de Felipe González, y me dice, no, hasta Zapatero he votado. Y digo, pero no me lo puedo creer, usted ha votado a Zapatero incluso y ahora vota a Vox. ¿Cuál es la razón? Y decía, voto a Vox porque es el único partido que defiende con claridad una idea de España, que defiende con claridad la unidad y que no quiere ningún tipo de componenda con los partidos separatistas. Entonces, viene a votarnos gente diversa. Incluso ahora estamos notando que hay personas que habían votado a Podemos como un rechazo a la corrupción, a la casta, a la partidocracia, y que nos están empezando a votar a nosotros, están empezando a afiliarse a Vox por varias razones. ¿Pero haciendo bueno de que los polos se tocan? No, yo creo que no, sino porque es que a veces simplificarlo todo hablando de los extremos yo creo que no permite que entendamos la complejidad de los proyectos políticos. Y hay gente que se acerca a una opción política por una única razón, y eso es lo que iba a poner encima de la mesa.
muchos votantes de Podemos, que puede ser en algunos casos, no en todos, pues gente más humilde, que se siente perjudicada por unas ayudas sociales que se dan a la inmigración y que no se dan a los nacionales. Y ven que la posición de Vox respecto a la inmigración es más valiente que la que tiene el resto de los partidos políticos, que están un poco atemorizados por parecer insolidarios en caso de poner algún matiz a las políticas migratorias, ¿no? Y como Vox se ha atrevido a plantear eso, ponerlo encima de la mesa, sin ningún tipo de rechazo al que viene de fuera, pero explicando que vivimos en un país con muchos millones de parados, con españoles que tienen muchas necesidades y que las fronteras de un país son como las puertas de una casa, que hay que cuidarlas y que no puede haber puertas abiertas a todo el mundo, sino que tenemos que ser capaces, para que la solidaridad esté bien entendida, de a quién podemos ayudar, en qué medida podemos ayudar a otros sin dejar de ayudar a los nacionales, y también a cuántos de los que estamos recibiendo podemos integrar de verdad porque quieren integrarse. Hay una parte de la inmigración que no quiere. Vamos a ver, presidente. Ese es uno de los temas, pero hay alguno más. Hay por alguno lo más que están seguiremos viniendo. hablando y saldrán a colación. Presidente, vamos a intentar reubicar a Vox, porque de la misma manera que, como usted conoce sobradamente, ahora hay tortas por el centro, todo el mundo quiere ser el centro. Usted ha dejado entrever que, oye, que no pasa nada por decir que eres de derechas, ¿no? Claro. Es la sensación que me ha dado. Y me gustaría que me diera su punto de vista, porque claro, si eres de Le Pen, eres muy malo. Si eres del otro lado, pues también eres muy malo. Entonces todo el mundo busca un espectro que yo no sé si corresponde a tantísima gente. Buscar el centro, ¡ay, qué bonito el centro, la neutralidad, etcétera, etcétera! Que eso queda muy bien. Luego, claro, hay que realizarlo con hechos. Y a mí me gustaría que si vosotros seguís buscando también ese centro para captar a gente que se siente un poco desolada con las políticas que se han mantenido, o que decís claramente, mira, nosotros somos un partido de derechas, con todo lo bueno que pueda tener derechas y todo lo criticable desde el otro punto de vista que pueda tener, ¿no? A nosotros no nos gusta la etiqueta, ninguna de las etiquetas. Ahora bien, nosotros no somos de izquierdas, no somos de centro y no somos separatistas. Todo lo demás, que lo entiendan como quieran entenderlo, cabe. Pero sobre todo, nosotros queremos una opción política que la gente entienda. Lo que no nos gusta es ese típico representante político que cuando el ciudadano le escucha tiene que escuchar con mucha atención para ver qué está queriendo decir. Nosotros queremos que nos entiendan con toda claridad y con toda rotundidad. Sabemos que eso disgusta a una parte de la población, pero que gusta a otros, gusta a la gente que piensa como nosotros. No es un cálculo, no es una estrategia, es que somos así. ¿Nosotros nos estamos dirigiendo al electorado de derecha? Sin ninguna duda. Nos estamos dirigiendo al electorado de la derecha, el que está desde el centro hasta la derecha. No nos estamos dirigiendo al electorado de la izquierda, más allá de que haya alguna persona en posiciones izquierdistas que diga, oye, pues me gusta lo que dice Vox respecto a las autonomías, porque creo que eso afecta a la igualdad de los españoles y es un sistema que no funciona. Y entonces voto a Vox solo por eso. Es decir, está llegando gente que no comparte necesariamente la etiqueta de la derecha o que no se define directamente como liberal o como conservador o como cristiano-demócrata. Por eso nosotros no nos asustamos con las etiquetas, no nos acomplejamos, pero tampoco hacemos bandera de ellas porque nos parece la parte menos importante de nuestro mensaje. O sea, en definitiva, Santiago, que lo que viene usted a decirnos, jugamos un poco con el tuteo por aquí de la edad, con el respeto, lógicamente, que hay que tener al presidente del partido Vox. Por favor. Pero me entiendes perfectamente bien, Santiago, para hacerlo más ameno de cara a todos nuestros espectadores. Lo que sí tienes claro es que reniegas totalmente de la idea que puedan tener algunos en decir que no, es que los votantes de Vox son gente mayor, ¿no? Que ya sabes tú que normalmente si a la gente mayor se la asocia, digamos, con que les cuesta más un poquito evolucionar. Y me parece que es interesante que tú digas lo que creas conveniente. Bueno, ojalá nos vote la gente mayor, pero ahora mismo los votantes de Vox son gente fundamentalmente joven. Esa es la idea que nosotros tenemos de nuestros votantes, porque la gente mayor está votando esencialmente posiciones un poco temerosas y conservadoras en el mal sentido de la palabra, porque, es decir, votan a Rajoy para que no vengan otros, que es un modo un poco triste de votar. Votan con miedo, para que no venga el de la coleta, para que no venga Pablo Iglesias. No me gusta Rajoy, nos ha engañado y es muy poco valiente. Pero a veces el refranero español, hombre, yo sé que falta valentía, ¿no? Pero a veces el refranero español es interesante, vale más lo malo conocido que lo bueno. Bueno, claro, es que ese tipo de cosas son las que funcionan, ¿no? Pero lo sabemos. Pero es el votante mayor el que no se atreve a dar ese paso valiente de votar a Vox. A veces nos para gente que dice, por favor, ¿nos podemos sacar una foto? Es para mis hijos que os votan. No nos suele pasar al revés. Es decir, normalmente en una familia, cuando hay alguien que ha empezado a votarnos, es la parte joven de la familia. Eso no significa que nosotros hagamos como Podemos y que rechacemos a las personas mayores, sino todo lo contrario. También queremos
convencerles a ellas de que nuestra opción es la correcta. Santiago, ¿cuál es el perfil de las personas a las cuales Vox abre los brazos y decir, señores, aquí estamos nosotros? Pues es un perfil verdaderamente sencillo. Nacionalidad española. Es decir, nos dirigimos Bueno, eso somos un todos. montón de ellos. Sí, pero es que nos dirigimos a todos los españoles. Nosotros ahí no... Hombre, yo me imagino que también, tú antes lo estabas comentando al principio, una serie de premisas que ves tú que no se dan en los partidos mayoritarios y que vosotros queréis, por eso te decía Pero, cuál era. pero lo que queremos, es decir, nos dirigimos a todos los españoles y de verdad no era una fórmula retórica. Sabemos que nos va a mirar más la gente que está votando a la derecha, pero en realidad nos dirigimos a gente que en estos momentos no comparte nada con nosotros, pero aspiramos a convencerles. No solo queremos representar, nosotros no somos como el empresario que lanza un producto al mercado y lo puede ir cambiando en función de las conveniencias, y eso es lícito cuando uno quiere vender un producto. En nuestro caso es distinto. Tenemos unas convicciones, nos dirigimos a todos los que ya creen en ellas y nos dirigimos a todos los demás para convencerles. Es decir, en ese sentido somos muy ambiciosos. Nosotros no queremos ser un partido bisagra, un partido con un escaño en el Congreso de los Diputados. Queremos ser un partido de gobierno en España y que se dirija a los españoles sin ningún tipo de discriminación y sin ningún tipo de diferenciación de territorios. Hay sitios de España donde tenemos mucho más apoyo y sitios donde tenemos menos. Madrid es un sitio donde hay mucho apoyo, Murcia, Alicante, Melilla. Desde un punto de vista porcentual, cuando ha habido elecciones, se ha notado que ahí nos apoyaba más gente. Da igual, nosotros venimos a otros sitios donde ha habido menos apoyo, vamos a País Vasco, Cataluña y Galicia, donde el apoyo es todavía menor, y además decimos lo mismo en todas partes. Decimos lo mismo en Lérida, que en Cádiz, en Bilbao, que en Madrid, sin hacer ningún tipo de distinción en los mensajes. El mismo mensaje. Es difícil, hombre, ahora que estáis, cada vez tenéis mayor potencial, y que luego tenemos que hablar de Cantabria, cómo está la situación en Cantabria, que tienes una gente a los que yo conozco son encantadores, pero bueno, hay que conseguir más líderes, ¿no? Te estaba comentando que el momento que un partido se va expandiendo, ¿no? Se va agrandando, que todos sean puros y castos es complicado. Y esto vale para todos. A medida que vas avanzando, a medida que te vas multiplicando, el control de las personas, ya que estamos en una emisora católica de Popular Televisión, pues es una evidencia, ¿no? Es difícil, cada uno somos de un padre y una madre y no todos, pues hombre, tenemos la misma moralidad, ¿no? Yo imagino que para un partido que está comenzando, si en este proyecto de gente te sale alguno rarillo, como alguno rarillo salió, es una cornada enorme que para reponerse te echa por tierra, te puede echar por tierra años de trabajo porque una persona, digamos que con cierto nombre, te salga... Bueno, es lógico, ¿no? Te salga torcida. Cuando más pequeño es el partido, claro, una sola persona puede hacer muchísimo más daño. En los partidos grandes ya vemos que salen muchos garbanzos negros y aún así esos partidos siguen hacia adelante caminando. Es verdad que en muchos casos como auténticos zombies, pero siguen adelante. Pero bueno, contamos con ello. Eso tiene más que ver con la naturaleza humana, ¿no? Que es absolutamente corruptible y sabemos que en nuestro entorno, en nuestro partido, surgirá gente que lo haga mal, gente que se corrompa. Para eso tienen que estar las estructuras del partido, que tienen que ser capaces de actuar con rapidez y apartar a esas personas. A día de hoy, claro, un partido como Vox, que ha tenido pocas posibilidades de tener representación, pues fundamentalmente solo ha traído a gente buena, a gente auténtica, a gente con una gran capacidad de entrega a los demás, gente muy altruista, y en la medida en que Vox vaya creciendo, pues vendrá gente que tenga más intereses personales, pero también vendrá gente que ha conocido a Vox porque Vox es más grande y que también tenga más capacidad que los que ahora estamos, porque tenga un liderazgo mayor. Por lo tanto, estamos muy abiertos, muy vigilantes para que el que venga no trate de aprovecharse de la buena fe de muchísima gente que está en este partido, pero también muy abiertos porque sabemos que cuanto más notoriedad tengamos para personas buenas, que nos conozcan, que además sean líderes sociales en sus respectivos ámbitos y que puedan querer participar de este proyecto. Bien, esta manera de expresarse puede dar lugar que alguno lo esté viendo y diga, es que le veo a Santiago un idealista y a veces un iluso, ¿no? En intentar recomponer, digamos, todos los males, entre comillas, que podamos tener. Yo no sé qué tanto por ciento tenéis de idealistas y de ilusos y qué puedes decir al respecto. Bueno, yo creo que hay que pensar en grande, ¿no? Sabiendo que los planes en rara vez se cumplen a la perfección, pero si uno es poco ambicioso, el objetivo que obtenga va a ser aún menos ambicioso. Si uno es muy ambicioso, desde el punto de vista de alcanzar el bien, pues el objetivo también se alcanzará, o sea, se acercará a lo que se consiga a ese ideal.
Por lo tanto, sí, somos muy ambiciosos en nuestro idealismo porque estamos convencidos que eso ayudará al realismo de lo que ocurra. Bueno, vamos con la otra fase. ¿Cómo ves a España? Pues con mucha preocupación. Pero sin apasionamientos, ¿eh? O sea, Eso- con los pros y los contras. Entonces, Me imagino. entonces pregúntale a otro. Venga, Sin apasionamientos, pregúntale a otro. venga, pero no como antes, hace unos instantes te he dicho que eras un idealista y a veces en los planteamientos que alguien nos podía calificar como de ilusos, ¿no? Que queríais resolver esos problemas. Que es curioso, como muchos de los problemas que vosotros queréis resolver, le preguntas al ciudadano de a pie y dice, yo también quiero, ¿no? Ayer fue el Día de la Constitución, la semana pasada, en este mismo espacio tuvimos a la presidenta del Parlamento de Cantabria, ¿no? Y entonces estuvimos hablando, lógicamente, de la Constitución, luego vamos a hablar de ello, puesto que es tan calentito que fue ayer. Y la comentábamos a Dolores Gorostiaga, que es nuestra presidenta, la decíamos, bueno, presidenta, da la sensación que algunos artículos de la Constitución se convierten en eufemismos, ¿no? Claro, todos somos iguales ante la ley, todos tenemos derecho a hogar, al trabajo, o sea, que digamos que está muy bien, pero que no sabemos en qué tanto por ciento se cumple. Y entonces, ante esa tesitura, hombre, yo no voy a pretender que todo el mundo tenga trabajo porque lo dice la Constitución, ¿no? Pero bueno, por lo menos que no se creen más desigualdades. La respuesta del político común, estamos trabajando en ello, bien, yo me lo creo, porque yo creo en las personas que trabajáis, algunos pues con mayor ilusión, con menos ilusión, pero hay un montón de españoles que se encogen de hombros. Hay un montón de españoles que a lo mejor por algún acto, pues si tú tardas un día en pagar a la Seguridad Social, amigo mío, tu parte proporcional de multilla la tienes que pagar. Claro. A ti no te exime absolutamente nadie, ¿no? Y últimamente, como ven esos casos tan espeluznantes, y a mí me dicen los expertos, los abogados, dicen, joder, claro, es que siempre todo tiene su proceso, tienes que ir despacio, todo tiene, ya verás como sí. A mí me da la sensación que todo esto de Cataluña va a quedar en nada. Perdone un momentín, yo no quiero meterme, pero es una sensación que me produce a mí. Es una sensación que una vez superado el match ball, da entre el ciudadano cuando habla, que no sé si te pasará esto a ti, entre tus amigos, entre tus compañeros, entre tus militantes, que dicen, oye, Santiago, ¿y esto qué va a quedar? Pues claro, que nos tengan con el corazón en un vilo durante todo este tiempo, que jueguen con la unidad de España, como tú, fíjate, ya casi soy como tú, que jueguen, no es verdad, que jueguen con la unidad de España, que jueguen con nuestras ilusiones, que jueguen con nuestro trabajo, que hemos tenido 5 años horrorosos, que poco a poco vayamos asomando un poquito la cabeza por encima de las sábanas cuando estaba la prima de riesgo, te acordarás, a 760, santo Dios, que no podías sacar la cabeza de la sábana. Y que ahora, bueno, oye, que si, como el otro día, recuerdo cuando sí, la semana pasada, oye, que si asumís lo del 155, que tranquilos que... Bueno, es lo que les plantearon exactamente en la toma de declaración a los golpistas. Claro. Y allí está nuestro abogado, porque Vox es la acusación popular en ese juicio, es la única acusación popular. El otro día, cuando tomaban declaración a Junqueras, solo estaba el juez de Arena, el fiscal, el abogado de Junqueras y el abogado de Vox representando a la acusación popular, porque hemos llevado la voz cantante en todo esto, precisamente porque estamos muy preocupados y muy cerca del sentir social que cree que la ley, la Constitución, solo vale para los ciudadanos, solo se les aplica a los ciudadanos, pero a los políticos no. Es decir, y que creen que hay una impunidad generalizada que afecta a los políticos, muy especialmente cuando los políticos son separatistas. Entonces, ¿en qué medida se cumple la Constitución? Pues es difícil contestar, pero desde luego es absolutamente sencillo afirmar y real afirmar que hay sitios de España donde no se cumple la Constitución, y en Cataluña no se cumple la Constitución, no está vigente la Constitución española. Y a nosotros eso nos parece muy grave porque impide a los ciudadanos volver a creer. Al final se piensa, bueno, son todos iguales, en realidad no trabajan por nosotros, todos se corrompen, todo lo que hacen es en beneficio de las oligarquías políticas y no del pueblo. Son sensaciones que además responden en parte a la realidad. No quiero hacer yo populismo ni demagogia y decir que eso es así, porque cuando antes decías, los políticos dicen que estamos trabajando en ello, yo estoy convencido que gente de cualquier opción política está trabajando en solucionarlos sobre el papel y en su intención, salvo los separatistas, están trabajando en intentar solucionar los problemas de desigualdad, los problemas de libertades de la gente. Eso sí, algunos
con muy poco éxito y algunos pues con la cabeza en el bolsillo, porque lo están haciendo verdaderamente mal. Pero a mí lo que más me preocupa es el trato desigualitario y la impunidad. El trato desigualitario digo porque, como bien decías, cuando nosotros nos saltamos un semáforo, cumplimos. El Estado es perfectamente eficaz para sancionarnos y si nos resistimos un poco en pagar, perfectamente eficaz para sacar el dinero de nuestra cuenta. Pero lo que está costando perseguir a los separatistas, que parece que con una simple declaración de que acatan la Constitución, aquí podemos decir que no ha pasado nada. Y eso no va a ocurrir porque no lo vamos a permitir y porque no es nada fácil que esos políticos que han cometido los peores delitos que puede cometer un representante público, que son los de prevaricación, desobediencia, malversación de caudales públicos, usurpación de funciones, sedición y rebelión en grado supremo, no es nada fácil que puedan escabullir la presión, salvo que se produzca una gigantesca cacicada política y judicial que algunos estamos absolutamente dispuestos a impedir. Fíjate, Santiago, yo muchas de las cosas que digo no soy políticamente correcto. Por eso, bueno, pues estoy como estoy, lógicamente. Si fuera más políticamente correcto estaría en otro momento, pero estoy encantado. Y luego también es una pieza fundamental lo de la edad. A mí es una de las cosas de la edad. A medida que vas cumpliendo años, de verdad, te sueltas mucho más. Y estás mucho más a gusto. Estoy de acuerdo contigo. Y estás mucho más a gusto. Y eso, tú eres más joven, pues fíjate, cuando llegas a mi edad, caramba. Me doy miedo. Oye, te iba a decir una cosa. A mí me da la sensación que se están riendo de nosotros. Es una sensación, como periodista, y ver los movimientos, dice, bueno, como tú estabas comentando, venga, a aplicar el 155, a ver si esto salgo de la cárcel, bueno, voy a aplicar el 150, voy a ser bueno, voy a acatar, voy a asumir. Y me da que todo esto se hace porque en el fondo, ya me contarás, pierde antes la zorra el rabo antes que las costumbres, ¿no? Sí, ¿no? Y me da la sensación que esto es así. Que es que se están riendo de nosotros, pero vamos, están riendo a mandíbula batiente. Pero bueno, es que ver al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, el día que se produce el segundo golpe de Estado, porque nos dan 2 golpes de Estado en 15 días, declara la independencia 2 veces y parece que no nos queremos dar por enterados. Bueno, ya la segunda vez que la declaran, Mariano Rajoy comparece y dice, declaro el 155 y lo suspendo inmediatamente. Es decir, igual que Puigdemont, declaro la independencia y la suspendo. ¿Y cómo lo suspende? Convirtiendo el artículo 155 en un simple decreto de convocatoria electoral y, por lo tanto, vaciando de contenido el artículo 155. El artículo 155, que se ha magnificado tanto, parecía que era la suspensión de la autonomía, una medida absolutamente excepcional, pues es un artículo bastante sencillo que yo creo que ahora mismo había que aplicar a 5 o 6 comunidades autónomas, ahora mismo, por lo menos en sus consejerías de educación, para garantizar, entre otras cosas, que los padres puedan escolarizar a sus hijos en la lengua común, en el español, que no pueden hacerlo en Galicia, no pueden hacerlo en mi tierra vasca, no pueden hacerlo en Valencia, no pueden hacerlo en Baleares y, por supuesto, en Cataluña. Y como nos descuidemos, no van a poder hacerlo dentro de muy poco vuestros vecinos asturianos, porque están ya con la obsesión esta de hacer cooficial el bable, que, por cierto, va a destruir la autenticidad de los bables, que son esas formas de hablar mucho más genuinas que lo que quieren construir ahora. Entonces, yo estoy convencido que el artículo 155 había que haberlo aplicado con mucha más alegría y hace mucho tiempo. Para lo que ha ocurrido en Cataluña ahora, al final, la respuesta no era ya solo el artículo 155, era solo el Código Penal, pero que había que haberlo aplicado también mucho antes. ¿Por qué las instituciones, el Gobierno, la Fiscalía, la Abogacía del Estado, incluso los jueces, por qué han permitido que se declare la independencia? Si estaban anunciándola permanentemente, tienen el deber de perseguir y de prevenir la comisión de los delitos. Nosotros, de hecho, pedimos a los jueces, a través de distintos escritos, que actuaran antes de que se produjeran esas declaraciones. No lo hicieron, han dejado que todo vaya hasta el final, con lo cual son en parte cómplices del daño que se ha producido, por dejación de funciones. Evidentemente, los culpables son los separatistas, pero ¿qué responsabilidad tiene el Gobierno de la Nación? Y también el Partido Socialista, por no haber apoyado suficientemente, e incluso Ciudadanos, que lo único que quería era que hubiera elecciones. ¿Qué responsabilidad tienen por haber magnificado todos ellos el artículo 155 como una medida excepcional y dejar que el asunto se pudriera hasta los límites que lo ha hecho? Pues yo creo que tienen una responsabilidad muy grande. No insistiré en si esa responsabilidad es penal, si es política o de carácter moral, pero hay una responsabilidad. Evidentemente, y además sobre el ansia de poder, porque cuando salió todo este conflicto de Cataluña, que se tiraban los trastos los unos a los otros, digo, caramba, debe ser iguales. No, digo, hombre, el Partido Popular, José María Aznar, por Dios, con Alex Vidal Cuadras,
cuando le dice Jordi Puyol, oye, para que sigamos así, te tienes que cargar a este, le tienes que quitar. Y fue José María Aznar, tú que has sido de nuevas generaciones, contéstame si lo que digo se ajusta a la realidad o no, le puso la cabeza en bandeja. Se ajusta absolutamente a la realidad. Le puso la cabeza en la bandeja, y además con un ansia de poder increíble, porque no estamos hablando de buscar mayoría, no, mayorías abrumadoras, 200 y pico en Madrid, ¿no? Que iban más de sobras. Y lo que tú estabas comentando, con el paso del tiempo, pues estamos como estamos, ¿no? Y alguno estará pensando, hombre, es que a lo mejor en algún momento nos tendríamos que haber puesto, o se tendrían que haber puesto colorados para acabar con esta situación. Hace tiempo, bastante tiempo, sí, como pero esa tú dices. nunca es la tesis política. La tesis política es, bueno, ¿qué les damos esta vez para, esa frase tan, qué aburrida, por favor, para integrar a Cataluña en España? Claro, para integrar a Cataluña en España. Cataluña es España. Y para integrar a los políticos golpistas catalanes en las oligarquías españolas, yo no estoy dispuesto a dar nada. Y si quieren dar algo, que lo den las oligarquías políticas y mediáticas españolas, pero que lo den de su bolsillo, no del bolsillo de todos los españoles, ¿no? Entonces, ¿qué estamos dispuestos a hacer? Siempre es lo mismo, siempre es darles más y más. Y cuando dices, no, hay que aplicar la ley, tienen que ir a la cárcel por lo que han hecho, hay que recuperar competencias para el Estado, la educación, la sanidad, la justicia, tienen que ser competencias exclusivas del Estado. Y te dicen, bueno, pero es que eso podría agravar la situación. ¿Qué podría pasar en Cataluña? Bueno, ¿qué ha pasado en Cataluña dándoles todo? Avanzando las sesiones permanentemente. Se ha hecho que sean más moderados, ¿no? Se han radicalizado. ¿Qué pasó en el País Vasco cuando se ilegalizó las marcas políticas de ETA? Decían que iba a arder el País Vasco. No pasó nada. Entonces, yo estoy convencido que la aplicación de la ley y el liderazgo político son esenciales en estos momentos. Si Mariano Rajoy, sin contar con el Partido Socialista y con el chantaje también de Ciudadanos, dice hace unos meses, yo aplico el artículo 155, tengo mayoría en el Senado, y no solo eso, voy a hacer un referéndum en toda España, no sobre la secesión, no tenemos ningún derecho los españoles a votar conjuntamente si España se suicida y si admitimos que esa herencia que nos han dado nuestros padres y nuestros abuelos se liquida, pero voy a pedir a los españoles que voten sobre la recentralización de competencias. Voy a hacer un referéndum consultivo para que la educación, la sanidad y la justicia pasen a formar parte del Estado. Si hace eso el presidente de Rajoy, se lleva a España de calle. Pero no hay liderazgo político, no hay valentía, no hay ningún tipo de disposición a tomar una decisión arriesgada desde un punto de vista político de partido. Después te voy a preguntar tu opinión sobre líderes políticos nacionales y también regionales, ya que estamos en Cantabria. Pues muy mala, te lo resumo. Bien, bien. Pero luego, individualmente, yo anteriormente cuando estábamos, y con esto enlazo con la sensación que yo tengo que me produce que se están riendo de nosotros, es que también, vamos a ver, una cosa es que se estén riendo de nosotros y otra que sean tontos no son muy cucos. Entonces, claro, como tienen ese poder que tú nos estabas comentando en materia de educación y en materia de medios de comunicación, y no se ha hablado absolutamente nada de que se vaya a tocar, yo creo que el mal, esto sirve muy bien para que nos hagan zapi y nos pongan en Cataluña, fíjate qué barbaridades dicen en Cantabria. Bueno, va, bien. Si no se toca la educación y no se tocan los medios de comunicación en Cataluña, ellos saben que dentro de 6 años van a subir en votos. Y esto es una cuestión de tiempo. Si esto se deja, yo no sé si tendrás tú la misma idea, si se deja igual, cuando pasen 5, 6, 7 años, el nuevo germen de educación que se da en Cataluña, pues va a hacer que sigan aumentando y que ya esa supuesta igualdad que hay entre constitucionalistas e independentistas sea la más favorable hacia los independentistas. Y han dicho, oye, nos hemos colado, tenemos que esperar 8 años más. Venga, esperemos 8 años más. Pues yo lo veo exactamente así. La aplicación del artículo 155, incluso si este se hubiera aplicado bien, y la aplicación del Código Penal con toda contundencia, si este finalmente se aplica bien desde mi punto de vista y son condenados a 40 años de prisión, que es a lo que tienen que ser condenados, no resuelve el problema. Detiene temporalmente el proceso, pero no lo invierte. Entonces, yo que planteo estas medidas tan contundentes y tan radicales, porque van a la raíz del problema, soy consciente de que no resuelven el problema. Creo que lo que hay que hacer es ser conscientes de que hace falta una política no de partido, no de gobierno, sino una política de Estado, una política muy duradera en el tiempo, tanto como 3 décadas, que vaya, en primer lugar, restaurando los afectos dañados entre españoles. El odio propagado en las escuelas en Cataluña, en los medios de comunicación, ha hecho mucho daño. Y eso hay que combatirlo poco a poco. No se puede resolver un problema creado en 30 años en 2 semanas ni en 3 meses. Van a hacer falta otros 30 años. Y por otro lado, va a haber que abrir debates
que les hagan a los separatistas portarse un poco mejor. Porque hasta ahora todo iba en la línea de darles premios. Y cuanto más presionan, más premios había que darles para que se calmaran. Es como la fiera que se pone agresiva y hay que echarle algo para que durante un tiempo esté calmada. Bueno, pues yo creo que lo que hay que hacer es lo contrario. Hay que atemorizarles un poco. Y hay que poner encima de la mesa debates que mucha gente piensa y que habla en el salón de su casa y se envía en los mensajes de WhatsApp con sus amigos y que responden al sentido común y que nadie se atreve a plantear. No solo la recuperación de competencias para el Estado, sino también la legalidad de los partidos separatistas. ¿Cómo es posible que, al contrario de lo que pasa en Alemania, en Portugal, en España, asumamos que hay unos partidos que no son partidos? Porque el partido es algo que forma parte del todo. Ellos aspiran a dejar de formar parte, por lo tanto son facciones. Facciones que lo que tratan es de subvertir el orden constitucional y destruir la nación misma en la que se fundamenta la Constitución. Y son partidos que financiamos todos los españoles. ¿Cómo es posible asumir esa contradicción? Que haya partidos que quieran atacar las bases de nuestra legalidad, no que quieran reformar las leyes, porque reformar las leyes es legítimo, no. Quieren atacar aquello en lo que se fundamenta nuestra ley fundamental, que es la Constitución, y que sean perfectamente legales. Pues yo creo que esos debates hay que ponerlos encima de la mesa. Ya sé que es difícil, culturalmente, políticamente difícil en España, pero ya no hablo de ilegalizar partidos separatistas, de lo que yo soy partidario. Planteo al menos ilegalizar partidos golpistas, partidos que en un momento dado, por sus acciones, se convierten en organizaciones criminales al servicio de un ataque a la democracia, y yo creo que esos partidos que estructuralmente deciden desobedecer las sentencias de los tribunales y cometer acciones muy graves no pueden ser legales. Digo, para que no digan que perseguimos ideas, que yo entiendo que eso no es perseguir ideas, sino defender las bases de la Constitución. Pero creo que ese debate también tiene que estar encima de la mesa. Bien, vamos a hacer un pequeño break. Seguimos, porque me tienes que dar tu punto de vista sobre, digamos, las autonomías que tienen ciertos privilegios, cómo redunda o cómo afecta al resto de las competencias, al resto de nuestras autonomías. Pero antes habíamos prometido a todos nuestros oyentes que te iba a preguntar sobre personajes públicos, que me das tu punto de vista. Albert Rivera. Mira, Albert Rivera, yo he tenido una gran relación con él, e incluso cuando yo era del Partido Popular, veía que Ciudadanos hacía en Cataluña cosas que el Partido Popular no se atrevía a hacer. Y presidiendo una fundación que tiene su origen en esta tierra, en Cantabria, que fue fundada en Santander, que se llama la Fundación para la Defensa de la Nación Española, le invitábamos sistemáticamente a dar conferencias en el Palacio de la Magdalena y he tenido una estrecha relación con él, pero me parecía mucho más auténtico en sus inicios. A día de hoy me parece un político muy calculador, que quiere hacer un partido indefinido y que al fin y al cabo lo que hace es un partido burbuja, que crece muy rápidamente en una situación como esta, de crisis, de transición, pero que agrupa gente muy diversa, gente que no es que tenga pensamientos complementarios, sino incluso contradictorios. Y yo ¿Dices creo que eran más auténticos cuando aparecía en aquellas elecciones desnudo o antes de aquello? Bueno, antes de aquello? la desnudez siempre es más esa autenticidad mayor. Sí, ¿no? sí, Pero no, para situar en aquella época en la que tenían una posición más beligerante en Cataluña, y a día de hoy creo que tienen, más allá de que lo hagan en términos comparativos mejor que otros partidos políticos establecidos, creo que se han convertido en un partido más del establishment, muy poco claro en casi todos los terrenos. ¿Crees, Santiago, que se puede convertir con el paso del tiempo en un populista? Algunos empiezan a achacar ellos, no sé si por envidia o por lo que sea. Que yo creo que el populismo es el que quiere actuar a base de encuesta. Es decir, ¿qué es lo que parece que ahora está de moda, que quiere oír la gente? Esto. ¿Qué piensa la mayoría? Esto, pues esto digo yo. Este asunto del derecho a la vida, ay, que es un asunto complejo, que la mayor parte de la gente no está de acuerdo, tiene dudas, pues entonces de esto no hablamos. Ese es el populista, el que solo elige los temas que le van a dar un beneficio electoral. Y nosotros, por ejemplo, no venimos a la política a eso. Defendemos cosas que son mayoritarias en algunos casos y otras que son absolutamente minoritarias, pero las defendemos igual porque responden a nuestras convicciones y porque nuestro deber es ir a la política para representar a los que las tienen y también para transformar a la sociedad, si pensamos que la sociedad está equivocada en algo, y para convencer a otras personas. Y en ese sentido sí son populistas, porque solo eligen lo que está de moda. Oye, Mariano Rajoy es un político que mide bien los tiempos, independientemente de tu opinión, que me parece que no tiene pinta de ser muy favorable, ¿no? Pero yo creo que maneja muy bien los tiempos. Yo creo que está sobrevalorado. Que Mariano Rajoy no es que mida los tiempos, es que tiene tal indecisión a la hora de actuar, es tan reacio al conflicto, que al final hay muchas cosas que aparentemente se resuelven por sí solas o hacen que su propio enemigo acabe falleciendo. Es decir, que esto de siéntate a esperar en la puerta y verás pasar el cadáver de tu enemigo. No creo que la posición de Rajoy responda a eso, sino que responde más a
a una indolencia política, es decir, que hay gente que no está de acuerdo cuando planteo esto, pero creo que muchas de las cosas que Rajoy ha hecho en política tienen una explicación psicologista, no una explicación política. Responden a su aversión al conflicto, al choque, no voy a decir que le aterra, le aburre, le irrita y por lo tanto no actúa. Y bueno, hay veces que hay problemas que se agravan y otros que aparentemente se resuelven, pero yo creo que los problemas no se suelen resolver solos. ¿Quién puede ser su delfín? Pues no lo sé, pero da igual, porque lo importante no es quién es la persona que acaba sucediendo a otra persona, lo importante es lo que defienden esas personas. Y lo verdaderamente grave es que el Partido Popular se ha convertido en un partido de poder que ha dejado de lado las cosas que defendía. En política antiterrorista, en política territorial, en política de impuestos, en lo relativo a la memoria histórica, sobre el derecho a la vida, sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, sobre la alianza de civilizaciones. Es que podríamos hacer un catálogo extensísimo de cuáles son los incumplimientos del Partido Popular. Por lo tanto, a mí me da igual que sea Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santa María, Alberto Núñez Feijóo o Pablo Casado. Me da igual. El problema es qué representan esas siglas en este momento. Y yo veo pues con bastante tristeza en lo que se ha convertido ese partido. Oye, una última cuestión. ¿Y Pedro Sánchez? Pedro Sánchez le da igual a Requesó. Pedro Sánchez puede aparecer un día con una gigantesca bandera de España detrás y al día siguiente estar haciendo guiños a los separatistas y tratando de poner la guinda de la desintegración de España con un planteamiento federal o de concesión de privilegios a una región determinada. Santiago, ¿qué es la libertad de expresión? Pues yo creo que lo que estamos haciendo aquí, la libertad de expresión es la posibilidad de expresar nuestras convicciones con toda claridad, con toda rotundidad y evitando ofender los sentimientos de los demás. ¿Por qué dicen que cuando se silba el himno español se quema una bandera, un retrato de sus majestades, es un acto de libertad de expresión? Pues mira, ¿por qué decimos nosotros que no es un acto de libertad de expresión? Porque lo que están haciendo es tratar de ofender los sentimientos de los demás. Y yo creo que eso es perseguible, que eso no es tolerable. Otra cosa es que digan que no les gusta el himno y que no lo escuchen y que no quieran ir a lugares donde nuestro himno ha de ser interpretado. Ahora bien, si van a esos lugares con el ánimo de ofender y de ultrajar esos símbolos, pues no solo ofenden nuestros sentimientos, sino que además atacan el Código Penal. Y por lo tanto nosotros actuamos en consecuencia y en estos momentos está siendo juzgado uno de los impulsores de la pitada al himno nacional en la Copa del Rey, gracias a la querella que puso Vox. No deja de tener gracia que para escuchar el himno nacional con respeto tengamos que ir a Francia o a otro país menos a España. Bueno, es doloroso, pero es así. O al Hotel Sardinero el otro día, donde Vox hizo un acto que concluyó con el himno nacional, como todos los actos de Vox. Como tiene que ser. Oye, otra cuestión en torno al himno, porque es que a mí es una cosa que me bloquea mucho, me da una rabia y además yo soy muy seguidor, soy culé, soy del Barça, vamos, del Racing, lógicamente, Esta cosa se puede pasar. No todos somos perfectos, ¿qué me vas a decir? No, digo que no todos sois perfectos. Que hay cosas de las que se puede salir. Y yo, me da mucha rabia, siempre me preguntan, ay, tú cómo eres, tu manera de pensar. Digo, mira, es que yo intento no mezclar las cosas, evidentemente. Las personas pasan, y les pongo el ejemplo. Es como la historia de España. Digo, porque tú tengas un determinado presidente significa que no eres español. Yo sigo siendo español con el presidente que tenga. Habrá situaciones, hombre, que me encoja de hombros. En el fútbol me pasa 3/4 de lo mismo. Hombre, también estaba Agustín Montal, el presidente de Barcelona, ¿no? Y era un buen presidente. Pero siempre intento tener esa salida. Bueno, yo creo que más allá de que la comparación entre el Barça y la nación española me parece un poco excesiva, pero entiendo la argumentación. Era lo que iba a decir. La entiendo perfectamente, de verdad. Es decir, está lo institucional y luego las personas que pueden degradar las instituciones, ¿no? Y nos ha pasado en España, no todos los periodos de la historia de España nos gustan, no de todos nos podemos sentir orgullosos, aunque nos sentimos mucho más orgullosos de lo que pretenden de periodos que han sido muy denostados. Y pongo encima de la mesa el descubrimiento de América y la obra de la hispanidad, que es una gigantesca obra de hermanamiento universal de la que los españoles tenemos que estar muy orgullosos. ¿Que ha habido luces y sombras? Por supuesto, pero en esencia es una obra que responde a la política de la corona, de Isabel la Católica y del cardenal Cisneros, que hace que España haga lo que ninguna otra nación hizo en el mundo en esa época. Mientras todos los demás esclavizaban, acababan con los autóctonos en cuanto llegaban, por ejemplo los anglosajones, hasta donde llegaba el ferrocarril se acababan los indios y los españoles nos mezclábamos con ellos. Con lo cual, yo creo que la historia de España tiene momentos de auténticas reivindicaciones, es uno, pero es verdad que tiene otros momentos que no lo son tanto. Y eso no nos hace ser menos españoles. Como decía Cánovas del Castillo, con la patria se está con razón
y sin ella como se está con el padre y con la madre. Fíjate, Santiago, cuando suceden todas estas cuestiones históricas, yo intento, a través de los oyentes en la emisora de radio que tenemos, que por cierto los días te escuché que te hice una bonita entrevista por la mañana, me gusta situar a todos los espectadores, a todos los radioyentes, a los oyentes, me gusta situarles históricamente. Hay una cosa que me lleva a mí los demonios, que es juzgar con la visión del siglo XXI, del 2017, hechos que han sucedido no ya en el 1400 y pico, en el 1500, no, que va, sino 30, 40, hasta incluso 50 años. Y yo me mato con la razón. Sobre todo hay una nueva corriente que no conoce la historia. No solamente no conocen la historia, sino también que no quieren conocerla, ¿no? Y entonces se dicen auténticas barbaridades, ¿no? Con el pensamiento del siglo XXI, del 2017, a la hora de hablar de la historia, te tienes que situar en aquellos años. O sea, tú no puedes juzgar con los ojos del 2017, con toda tu vivencia, lo que pasó, no sé, pues en el año 1930, en el 40, en el 50, en el 60, en el 70. Y yo creo que es un error que se arrastra, yo no sé si intencionadamente. Bueno, yo y creo no te cuento nada. En Pues muchos si casos hablamos... intencionadamente. Desde luego no podemos juzgar con los ojos de la actualidad ningún periodo de la historia de ningún país, porque condenaríamos la historia del mundo desde que es mundo, y no tiene ningún sentido. Del mismo modo que yo creo que tampoco, y ahí hemos cometido ese error muchas veces, podemos tratar de importar, sin más y menos a través de guerras, los valores occidentales. Pues, es decir, queremos que los valores democráticos, de libertad, que se fundan en el pensamiento cristiano, en el humanismo cristiano, la separación entre Iglesia y Estado, que nace precisamente de la idea esa de a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César, no podemos pretender exportarlo sin más a otros países que no tienen nada que ver con nuestra tradición, porque si son países islámicos no van a entenderlos. A mí me da mucha rabia, Claro, ¿verdad, Santiago? O sea, renegar de nuestra cultura, de nuestra religión cristiana europea, es que es de un desconocimiento brutal. Y además no es una cuestión de fe, No, es cultural. Yo escuchaba correcto, a Gustavo correcto. Bueno que decía aquello de yo soy ateo, pero católico. Católico. Y yo, a muchos les parece una barbaridad, pero yo lo entendía perfectamente. Él, bueno, no tenía el don de la fe, pero entendía que esa era su tradición y que además eso permitía un modelo digno de organización social. Yo no sé, Santiago, si esto es una moda o un sarampión, pero bueno, un sarampión que dura mucho. Pues esperemos que sea lo que sea, que dure poco. Faltaba, no te vas a ir sin que me des tu opinión sobre nuestro presidente. Pues has hablado de todos, y ya que estamos aquí en Cantabria, oye, ¿no le va a preguntar Claudio a Santiago Abascal sobre Miguel Ángel Revilla? Joder, faltaría más. Bueno, pues a ver, cuando me has preguntado por Pedro Sánchez, he dicho que le daba igual a Requesó. Y por no repetir la misma fórmula con Revilla, diré que Revilla en función de por dónde sopla el viento. Yo creo que Revilla es un político populista y que tiene una gran capacidad de adaptación. Es una auténtica anguila de la política. ¿eso es bueno? No. ¿No? Yo creo que no. Yo creo que no está claro qué es lo que piensa Revilla y tiene una gran capacidad de decir cuáles son sus principios. Pero mueve bien los hilos. Bueno, si eso no lo dudo. Si uno puede tener mucho éxito, incluso puede ser el más votado y puede resultar muy simpático, incluso puede resultar gracioso. Pues ya que estamos en Popular Televisión, algo tiene el agua cuando la bendicen, ¿eh? Es que es interesante. Algún día, yo creo que algún de ellos escribirá algún libro sobre Miguel Ángel Revilla. Es curioso. Pues yo lo leeré. No, alguien que le conozca más en profundidad, ¿no? Pero, insisto, yo creo que algo tiene el agua cuando la bendicen, ¿eh? Para sacar adelante. No, está claro que la gente le vota y hay mucha gente que le tiene simpatía. Yo no lo haría y respeto a la gente que lo hace. Pero a mí me parece un auténtico populista. El cariño para Miguel Ángel Revilla fuera de Cantabria se multiplica por 5, por 6, por 7. Eso también es verdad y soy consciente de ello. Se multiplica, pero también por el tipo de programas a los que le llevan a hacer bromas. Es decir, iba a decir un refrán muy propio, probablemente que no es de este horario. Pero es decir, cuando a alguien le dan esa oportunidad, luego te lo digo fuera de antena. Ya, bueno, bien. Pero cuando a alguien le dan esa oportunidad, pues es que es muy difícil desaprovecharla. Hay que ser verdaderamente muy antipático para no caer bien cuando uno le permiten ir con la caja de anchoas y hacer bromas y resultar tan simpático. ¿Qué vienes a decirme? ¿Que con buen traje bien eres muy guapo? más o menos, ¿vienes a decir lo mismo? Iba a decir lo mismo, pero con una expresión un poco más castiza de mi pueblo. No, y además impropia en nuestra televisión. Oye, aquí imagino te habrás enterado estos días de los presupuestos de Cantabria, que no son ajenos a otros presupuestos de comunidades autónomas.
Yo muchas veces hablo con nuestros políticos y digo, joder, intentar a ver poco a poco, a ver si pensamos un poco en nuestras próximas generaciones, en nuestros hijos y en nuestros nietos. Se lamentan, se flagelan, se disciplinan, porque 35.000, 40.000 cántabros se han ido de nuestra región. Yo hablo de los datos que conozco. 35.000, 40.000 se han ido. Los pobres porque no tienen nada. La deuda cada vez se va multiplicando. La deuda que tenemos en Cantabria, por si no lo sabes, es la misma del presupuesto de Cantabria. Todos los días pagamos 1 millón y pico. 1 millón y pico. Ya está bien. Bueno. Ya está bien. Y este es un goteo que imagino, yo confío nuevamente, vuelvo a decir que confío en vosotros, en todos los políticos responsables, y que este goteo permanente tiene que descender, porque si no es la asfixia. Mira, no puede descender si solo se aborda desde un punto de vista retórico. Si de verdad queremos pensar en las próximas generaciones, planteabas el problema de los presupuestos, quizá tengamos que asumir de una vez por todas que en España no puede haber 17 presupuestos, sino que tiene que haber un presupuesto. Más allá de los presupuestos municipales, que ya hay muchos ayuntamientos en España. Yo creo que el modelo de las autonomías ha encarecido extraordinariamente los gastos del Estado, los gastos improductivos del Estado, los gastos políticos, el mantenimiento de 17 parlamentos con todos los políticos que implica, con todos los asesores que eso implica, y yo creo que eso ya no lo podemos pagar. La sanidad, cuando estaba en manos del Estado en el año 93, costaba 32.000 millones de euros. Se inicia el proceso de transferencias que concluye en el año 2003, hay 10 años de proceso hasta que ya está en manos de las autonomías, y en ese momento pasa a costar 68.000 millones de euros, más del doble. Y eso ha pasado con muchas cosas. Yo creo que las autonomías en general gestionan mal porque hay un desentendimiento casi lógico de las cuestiones de las demás autonomías. Es decir, la lógica democrática asociada a la autonomía, es decir, la lógica de que el presidente autonómico de turno en cada región tiene que ser votado, hace que de alguna manera todos estén tirando hacia su terreno y al final el Estado se ve obligado a conceder. Y eso es insostenible, eso nos lleva a una deuda pública que es más del 100% del Producto Interior Bruto y que en definitiva no vamos a pagar nosotros, sino nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Por lo tanto, yo creo que hasta que no se aborde el problema territorial y el fracaso de las autonomías, no conseguiremos devolver esa deuda y solucionar los problemas económicos de España. Y a la vez, hasta que no asumamos que a la sociedad no se le puede arrebatar el fruto de su esfuerzo con unos impuestos abusivos para sostener ese modelo político elefantiásico. Santiago, que tú has venido a hablar de tu libro, ¿y tú cambiarías la ley electoral? Sí, yo cambiaría. Sí, ¿dónde hay que firmar? Bueno, yo creo que muchos, ¿no? De hecho, a mí acaba de salir una encuesta que a Vox le da un 2% de votos en toda España y 500.000 votos, y con ese 2% Vox obtendría un escaño y Esquerra Republicana obtendría ese mismo 2% con 8 escaños. 8-1. Todo porque el sistema de circunscripciones de nuestro sistema electoral lo que hace es que el partido que tiene todos concentrados se lleva muchos escaños y el que lo tiene repartido en toda España, que es un partido además que demuestra cierta visión nacional, en cambio es castigado. Y lo que tú has estado trabajando, ¿por qué los grandes partidos no quieren cambiar ese sistema? Bueno, yo creo que les va muy bien. Claro, les beneficia porque en las pequeñas circunscripciones, donde en una gran circunscripción sí podría un partido pequeño, como la de Madrid, la de Valencia, la de Sevilla, obtener alguna representación, pero claro, va uno a Cantabria, a Álava, de donde yo soy, donde se reparten 4 o 5 escaños, intenta competir y los partidos políticos pequeños no se pueden llevar ninguno, y eso interesa a los grandes. Es decir, ellos son partidarios de ese sistema de circunscripciones y además son partidarios de la ley electoral, de la ley DONT, que beneficia siempre al primer partido. Sin esta ley DONT, ¿estaríamos hablando de Vox con una proyección mucho mayor? No, porque aunque la gente piensa que es la ley DONT, no solo es la ley DONT, sino fundamentalmente el sistema de circunscripciones. Sistema, claro, porque la ley DONT sí beneficia un poco al primer partido y puede tener un sentido para favorecer, a mí sobre el papel no me parece mal, puede tener un sentido para favorecer las mayorías de gobierno. A veces se habla del bipartidismo. A mí el bipartidismo no me parece necesariamente mal, puede funcionar bien en muchos países. El problema es que en España nunca ha habido bipartidismo. En España ha habido siempre un cuarteto de partidos. Por un lado el PP y el PSOE, que son los dos de siempre, y por otro lado los dos de nunca jamás, que eran el PNV y Convergencia y Unió, que se dedicaban a chantajear a los dos grandes partidos nacionales. Con lo cual no había un bipartidismo, ¿no? Entonces, no es fácil saber cuál es el sistema electoral adecuado, pero en todo caso nosotros pensamos que habría que garantizar dos cosas. Primero, que hay una conexión real entre los representantes y los representados, entre el votante y el que es votado, y yo creo que eso, cuando son los partidos los que hacen las listas y hay que obedecer al jefe, no se garantiza, porque al final si a mí me ponen una lista y tú me has puesto, yo me debo a ti, no me debo al elector.
y por lo tanto yo voy a hacer lo que tú me ordenes, no lo que el elector pretendía cuando me votó. Y yo creo que eso pervierte la democracia. Eso solo se soluciona con pequeñas circunscripciones uninominales, donde haya personas que se puedan presentar al margen de los partidos incluso, y que son conocidas en esa circunscripción, y que tienen que dar cuentas ante los electores. Y por otro lado, solo se consigue que haya una representación de esos partidos que son votados en toda España, pero que no tienen el voto concentrado, haciendo que una parte de los escaños se elija por circunscripción nacional única. Me estabas refrescando que eras de Vitoria y, joder, ¿cómo le pregunto yo a Santiago por el cupo vasco? Pues estoy absolutamente en contra del pufo vasco, que me parece que es una antigualla, me parece que es una estafa y me parece que es injusto. Yo creo que es insostenible en estos tiempos y además creo que hay que atajarlo, no como Albert Rivera que dice, bueno, hay que recalcular el cupo y ya será Europa la que se encargue con la armonización. No, Europa no nos puede resolver todos los problemas. Yo creo que hay que decir que es profundamente injusto, que sobrefinancia al País Vasco y que, por lo tanto, infrafinancia a las demás regiones y a los demás españoles. Y yo creo que eso hay que decirlo con toda claridad, porque es así. Y además, si respondiera únicamente a las razones históricas por las que se creó, hay que decir que también perjudica a las depositarias de esos supuestos derechos históricos, porque la depositaria de los derechos históricos no es la Comunidad Autónoma Vasca, es el territorio histórico de Álava, el territorio histórico de Vizcaya y el de Guipúzcoa. Pero en cuanto recaudan los impuestos, se ven obligados a dar más de un 60% al presupuesto de la Comunidad Autónoma Vasca. Pero bueno, esto era una digresión que no es importante porque yo creo que está mal planteado ese sistema fiscal y como pienso que está mal planteado, no estoy dispuesto a que encima se le tenga que conceder también a Cataluña. Santiago, ¿cómo has visto Cantabria? Yo Cantabria siempre la veo bien porque es la tierra de ¿Sueles venir habitualmente? Vengo habitualmente y es la tierra de mi abuelo, que es de Arredondo, que es de la capital del mundo y tengo este apellido que es indudablemente de esta región de la montaña. Hombre, Abascal es un apellido nuestro de verdad, a pesar de tu nacimiento en Vitoria, ¿no es así? Pero ya digo que es circunstancial, porque es circunstancial, salieron de Arredondo vendiendo pieles y telas a lomos de un carro, bueno, a lomos de un burro que arrastraba un carro y pues una parte de la familia se no es mal sitio la capital, no es mal sitio la capital del mundo, ¿eh? No lo es, no lo es. No es mal sitio. Bueno, y la gente que está trabajando en vos, en Cantabria, ¿estás contento? ¿Estás satisfecho? ¿Qué expectativas? ¿Se ganan en militantes? Pues mira, estoy muy satisfecho porque, como decía, tienes que tener un subidón de adrenalina, porque el otro día me han contado que lo has petado ahí en el Hotel Sardinero. Bueno, o sea, estamos haciéndolo en todas partes. Bueno, bien. En cualquier sitio que vamos. Yo hablo de lo de aquí. Pues tienes que estar contento, ¿no? Se mueven bien. Estamos muy contentos, se mueven muy bien y tenemos una gente verdaderamente excepcional. Y además, por primera vez aparecemos en las encuestas, la afiliación en Cantabria, pero en toda España está creciendo. Hemos pasado en 3 meses, solo como fruto de nuestra respuesta en Cataluña, hemos pasado de 3.000 a 5.000 afiliados y de 35.000 a 60.000 simpatizantes. Es decir, el crecimiento del partido está siendo muy grande en estos momentos. Bueno, y cuéntanos expectativas en Santander, en Cantabria, ¿cómo lo tenéis? ¿Tenéis ya los perfiles? Bueno, estamos trabajando en eso porque... Claro. Por suerte tenemos gente, por suerte por desgracia, que no es muy ambiciosa políticamente, es decir, que quiere ayudar al proyecto, pero que quizá no sean las personas que en un momento dado quieran ponerse al frente, que deseen estar en una institución, y yo creo que eso es algo que iremos trabajando en los próximos meses y que además decidirán entre los propios militantes de cada región, porque nosotros no ponemos a dedo a las personas. Cuidado con las primarias, ¿eh? Ya sabemos. Cuidado con las primarias, porque lo único que está haciendo las primarias es destrozar los partidos y vamos, que sean unas guerras tremendas. Yo estoy de acuerdo en eso. Las primarias han traído a Pedro Sánchez, pero los dedazos han traído a Mariano Rajoy, con lo cual parece que no hay ninguna fórmula que sea perfecta, ¿no? Y mientras tanto yo prefiero no te han contado nada de Cantabria, ¿no? Ya lo sabes, pero no lo quieres. Eres un cuco y no lo quieres decir. En cuanto a quién va a ponerse al frente. No. En cuanto a aquí, lo que trajeron las primarias en el PP de Cantabria. Ah, bueno, sí, lo sé. Me hablaron el otro día de ello, precisamente, sí. Claro. Sé que están los tribunales. Sí, sabes que están los tribunales. Por eso te decía que las primarias lo único que está teniendo últimamente son follones tremendos. Bueno, ya sabes que para los que estamos al frente de un partido es mucho más fácil decidir nosotros sin tener que pedir opinión a los militantes, pero realmente pensamos que es nuestra obligación dar esas posibilidades de participación. Vivimos en una sociedad democrática y los partidos tienen la obligación de funcionar de esa forma. Es mucho más incómodo, yo lo reconozco, pero es una obligación.
Muy bien, Santiago, que ha sido un verdadero placer Igualmente, saludarte, igualmente. conocerte personalmente y te va a dar un privilegio que no todos tienen, ¿eh? No todos tienen porque este formato de verdad o mentira normalmente es de tertulia entre más personas. Ah. Pero hoy excepcionalmente, como estabas tú, digo, pues caramba, y además tenía ganas de hacerte una entrevista, digo, le voy a hacer una entrevista. Mira, tienes ahí una cámara, me parece que está de aquí, esa cámara te vas a dirigir y te voy a dejar los últimos minutos Bueno, esto para no que... No, hombre, es un privilegio vamos, un privilegio, vaya. Lo es, lo es. Es lo un detalle Pues- para que te dirijas y que digas a aquellos que estén cerquita de vuestras ideas, pues que nada, que te apoyen. Venga. Bueno, yo únicamente quería dar las gracias por estos minutos, estos minutos largos en los que nos han podido escuchar y en los que hemos podido hablar con libertad y transmitirles que si de verdad lo que estamos diciendo es lo que ustedes creen, pero no se atreven a apoyarnos porque piensan que podemos no tener representación o que hay otro voto que puede ser más útil, aunque no concuerde con sus ideas, yo animarles a que sean valientes y a que estén convencidos de que no vamos a traicionarles, porque para traicionarles a ustedes, en primer lugar, nos tendríamos que traicionar a nosotros mismos y eso no va a pasar y además es algo que ya hemos demostrado con el tiempo. Así que muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Abascal, insisto, por estar con Gracias. nosotros. Espero que nos visite más. Bueno, como sueles venir a Cantabria, pues desde aquí hasta el 2019 alguna visita. Estoy seguro de que sí. Alguna visita seguro. seguro que nos vas a hacer y vamos a poder charlar no solamente contigo, sino también con los responsables que tenemos en Santander y en Cantabria. Señoras y señores, esto ha sido todo. Mañana es fiesta, mañana es la Inmaculada, que no se suele decir, ahora se dice en la Constitución, pues no, yo sigo diciendo la Inmaculada. El día 8, mañana es día 8 de diciembre, día de la Inmaculada, celébrenlo, pásenlo bien, porque nosotros el próximo jueves, atención, vamos a tener a la alcaldesa de Santander, a Gema Igual. Estará con nosotros también acompañada por Juana Lozamena, por Jesús Herrera y un servidor. Feliz fin de semana y sean prudentes, que la vida merece la pena. Gracias.